Muy buenas tardes, ¿cómo están? Excelente, bien, bendecidos. Muy bien. A este lado de la congregación yo tengo que corregirme porque pasábamos el tiempo de saludarnos. Y yo saludé casi, yo creo, toda esta parte diciendo buenos días, buenos días, buenos días. Pero es buenas tardes, entonces, perdóname. Buenas tardes, qué bueno estar con ustedes el día de hoy. Pues les quiero invitar, si abren sus Biblias, a la carta a los Colosenses. Vamos a estar en el primer capítulo el día de hoy de Colosenses. Y vamos a estar ahí por versículos 15 al 23. 15 al 23. Y mientras están ahí buscando ahí esta carta, les quiero preguntar, ¿ustedes tienen una canción favorita? ¿Una canción que quizás cuando ya lo escuchas se pone un grande sonrisa? Empiezas a pensar en buenos recuerdos. Casi te saca de este tiempo y regresas quizás a otro tiempo. Puede ser que está llegando a su mente pues quizás algo como una alabanza, un himno. Quizás está pensando en una canción de radio. Quizás está saliendo, dependiendo de edad, no voy a decir quiénes son, algo de Vicente Fernández, Juan Gabriel, Pepe Aguilar, quizás alguien un poco más joven, quizás su hija Ángela Aguilar. Bueno, no voy a seguir mencionando nombres, pero puede ser que llegue a su mente una canción con lo cual tienes muy buenos recuerdos. El viernes pasado, Jenny y yo, nosotros cumplimos 27 años de matrimonio. Y nosotros tenemos una lista de canciones en la aplicación de Spotify. Y entonces, en el camino aquí al trabajo, a las oficinas, entonces en el carro, entonces yo puse ahí esta lista de canciones y empezamos a escuchar las canciones que eran populares cuando estamos saliendo como novios. Entonces ya recordando ese tiempo especial en nuestra vida. Y es interesante cómo una canción puede afectarnos, cómo puede impactar nuestra vida. Y pues a veces voy a decir en el radio, a veces sale una canción que por la música pega muy fácil a la mente. Y estar pensando, me gusta esta música y suena muy, muy padre. Y a veces, bueno, escuchando las letras, decimos, bueno, la música muy buena, pero las letras, no, con estas letras no, entonces tratando de borrarlo de la mente, pero esta música pues a veces pega y estamos ahí tratando de quitarlo. Pero cuando estoy hablando de una canción favorita que puede impactarnos, no estoy hablando de la música, yo estoy hablando de la letra. Quizás una canción con que tenemos muy buenos recuerdos por algo que estaba pasando en nuestra vida, quizás algo muy bueno y recordamos estas canciones. O quizás un tiempo muy difícil y esta canción nos ayudó, salió de esta dificultad. Es increíble lo que la música y las canciones pueden hacer. Incluso, ¿cuántos de ustedes pueden recordar una canción de su infancia?
Y yo recuerdo, por ejemplo, en la escuela dominical, las canciones que cantábamos en la escuela dominical. Y algunos maestros que querían ayudarnos a recordar algo, pusieron ese tema a una canción. Y es increíble como una canción podemos recordar por mucho tiempo y también el tema. Hasta decir, no tengo idea de lo que quería tocar el tema, pero yo puedo recordar la canción. Pues aquí en esos versículos vamos a estar viendo un himno. Algunos de los versículos de este pasaje que vamos a ver es un himno. Quizás por la forma que está escrito en su libro, en su Biblia, no parece como himno. Por ejemplo, en algunas Biblias los salmos están escritos ahí en una forma diferente y es obvio, es fácil notar ahí que estamos hablando de un salmo, de una canción, de poesía. Pero por ejemplo en la Biblia que yo tengo aquí en esta mañana está escrito normal. Entonces quizás no hemos notado que ya es un himno. Es parte de una canción. Pero en el griego sí es poesía. Entonces vamos a estar viendo aquí un parte de un himno. Vamos a ver a quién se refiere el enfoque de ese himno y qué es la implicación para tu vida y para mi vida y cómo es que este himno debe de impactar a nosotros. Entonces voy a pedir si pueden ponerse de pie. Vamos a leer esos versículos del capítulo 1 de la carta a los Colosenses, empezando en versículo 15. Dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creados todas las cosas, los que hay en los cielos y los que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestados. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga preeminencia. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de su muerte, para presentaros santos y sin mancha y irreprensibles delante de Él. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Oramos, hermanos. Padre Celestial, una vez más en esta tarde, Señor, en este día tan precioso que tú nos has regalado, Señor. Nosotros tenemos esta bendición de venir aquí a tu iglesia. Y como dijo al inicio del tiempo de alabanza, venimos no para un qué, venimos para un quién. Y te damos gracias, Señor, por ese tiempo de alabanza que hemos tenido para glorificarte, para levantar nuestra voz, para en
en alabanza a ti, Señor, recordando lo que has hecho por nosotros, recordando quién tú eres, recordando, Señor, cómo nosotros podemos también ofrecer a ti toda nuestra vida, incluso como dijo la canción, como un perfume a tus pies. Entonces, Señor, pedimos que en ese tiempo de estudio, de reflexión sobre tu palabra, pedimos, Señor, que ese tiempo también sea un tiempo hermoso ante ti, Señor. Hermoso porque es un tiempo en lo cual nosotros queremos que tu Espíritu Santo habla a nuestro corazón, a nuestra mente, que nos revela aquí la verdad de esos versículos. Ayúdanos, Señor, para que podamos captarlos, entenderlos y también ponerlos en práctica. Siempre, Señor, para tu honra y gloria. Y yo oro, Señor, una vez más, que me ayudes para que pueda compartir lo que has puesto en mi mente y mi corazón. Que sea tu mensaje que está compartido el día de hoy. Y oramos todo eso en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Pueden tomar su lugar. Vamos a estar estudiando esos versículos y vamos a estar viendo lo que quiere decir con respecto a Jesús, lo que quiere decir con respecto al Cristo como ningún otro. Pero para hacer eso quizás sería bueno hacer una pausa y salirnos un ratito nada más de ese pasaje y estar reflexionando o tomando en cuenta por lo menos que esos versículos para algunas personas son versículos que le gustan mucho o por lo menos le gustan usar cuando ellos quieren hablar sobre Jesús. Pero nosotros vamos a ver que ellos usan esos versículos en una forma muy diferente, sobre los cuales nosotros vamos a estudiar el día de hoy. Y no sé si ustedes han tenido una oportunidad para escucharlo de esos grupos, la forma en la que ellos usan esos versículos, pero básicamente estoy hablando de dos grupos: los mormones y los testigos de Jehová. Y puede ser que cuando ustedes escuchan ahí tocando la puerta, y podría ser que ustedes, sobre todo viendo a los mormones, ahí los jóvenes con su camisa blanca, su nombre, pues ustedes saben, sé quién es. Y salen y dicen, no, está bien, aquí estamos cristianos, pues ya no queremos escuchar lo que quieren decirnos, muchas gracias, pero aquí no. Y ya, cierran la conversación, ellos salen y ya. O a veces pueden ver que llegan a tu casa dos o muchas veces tres personas y ya son bien vestidos, es sábado en la mañana. ¿Por qué llegan a la casa alguien tan bien vestido y muchas veces con sombrero? Porque están en la calle por mucho tiempo y ustedes dicen, no, yo sé quiénes son. Son los testigos de Jehová. Y ustedes salen y dicen la misma cosa. No, aquí y no. O no sé, quizás han tenido la oportunidad. Cuando yo veo a esas gente, yo siempre abro la puerta, yo digo bienvenido y yo doy doy oportunidad a ellos para pasar, y yo siempre tengo una plática con ellos. Yo siempre animo a la gente que hagan lo mismo, pero voy a poner aquí un paréntesis: estén listos. Estén listos y preparados para hacerlo. ¿Por qué? Porque van a usar
versículos como estos para tratar de cambiar sus ideas y en algunas ocasiones incluso engañar a la gente, porque usan palabras que suenan bien, suenan como las mismas palabras que nosotros usamos, pero tiene otra idea completamente. Entonces, a ellos les gustan mucho usar esos versículos y vamos a ver una palabra en particular para decir: Jesucristo fue un buen hombre. Jesucristo incluso era un buen profeta. El mayor de toda la creación, pero es nada más que otro ser humano, otra criatura que Dios creyó y utilizó para buenas cosas. Y tratan entonces de usar esos versículos para menospreciar a Jesús y dar otra enseñanza. Pero en nuestro estudio el día de hoy, leyendo nada más esos versículos, sin estudiarlos, sin profundizarnos en esos versículos, ustedes pueden notar que el tono de esos versículos no es para menospreciar a Jesús, no es para disminuir quién Él es. El tono de esos versículos es exaltación. Está exaltando a Jesús. Está exaltando quién es y lo que ha hecho y todas las implicaciones que hay para nuestra vida. Entonces, con este pensamiento vamos a entrar a estudiar esos versículos, este himno, esos versículos, tomando en cuenta que esos son versículos que están exaltando a Jesús. ¿Listos? Ok. Eso, muy bien, gracias. Entonces, empezando con versículos 15 al 13. 15 al 13, y aquí nosotros podemos notar que Cristo es preeminente. Cristo es preeminente. Esa es la conclusión que nosotros podemos leer ahí al final del versículo 18, donde dice: para que en todo tenga la preeminencia. Pero empezando en el inicio del versículo 15, es la lista de las razones por las cuales el apóstol Pablo puede decir que es un Cristo preeminente. Entonces, la primera razón por la cual, dice ahí en versículo 15, es la imagen del Dios invisible. En muchas ocasiones, cuando nosotros queremos conocer a quién es Dios, a veces es muy fácil para nosotros empezar con el libro de Génesis. Porque si queremos conocer quién es, ¿por qué no empezamos al principio? Y sí, en cierto aspecto es bueno hacerlo, pero también pues hay otro pensamiento y viene de un teólogo que se llama Dennis Kinlaw. Y él escribió un libro que dice: todo comienza con Jesús. Y él dice: pues si nosotros queremos realmente conocer a Dios, ¿por qué no empezamos con Jesús? En muchas ocasiones y en muchas otras religiones, el ser humano está tratando de conocer a Dios con su propia razón, con su propia imaginación, con sus propios pensamientos, tratando de relacionar quién es algo o alguien ahí más allá de esta tierra. Y por eso podemos notar tantas religiones en el mundo con este pensar. Yo veo alrededor de mí algo y yo no lo entiendo, y tratando de entenderlo, yo puedo imaginar entonces un Dios así, así y así.
Pero ese no es nuestro Dios. Él no está dejándonos aquí en la tierra solitos tratando de imaginar quién es Él. Él es el Dios quien viene, que viene a nosotros. Lo pueden notar en Génesis capítulo 3, cuando Dios vino a Adán y Eva para pasar tiempo con ellos, y sobre todo con el pensamiento del doctor Kinlaw. Se puede notarlo en Juan capítulo 1, versículo 14, ese famoso versículo que habla del verbo. ¿Y qué hizo el verbo? Se hizo carne y habitó entre nosotros. Y nosotros vimos su gloria, la gloria como el único del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Él vino a nosotros para que nosotros pudiéramos conocer a este Dios, que quizás en un sentido era invencible, pero en Cristo podemos ver este Dios visible. Y es una de las razones por lo cual es preeminente. ¿Y qué quiere decir preeminente? Quiere decir que ha superado a todos los demás. Nosotros tratamos de reflejar a nuestro Dios a otros, pero no podemos hacerlo en la misma forma que lo hizo Jesús. La imagen del Dios invisible, primogénito de toda la creación. Y esta es la palabra. Esta es la palabra que los mormones y los testigos de Jehová le gustan usar para decir que Jesús es alguien inferior a Dios. Es otro ser creado. ¿Por qué? Porque dice primogénito. Y es porque nosotros a veces pensamos en esa palabra como orden de nacimiento. ¿Quién es el mayor? Es el primogénito. Y tenemos la idea de 1, 2, 3, orden. Pero aquí no es la idea con esta palabra. La idea con esta palabra es que Jesús es sin rival. Habla de estatus, habla de autoridad. No hay nadie que tiene la autoridad que Él tiene. No hay nadie que tiene el estatus que Él tiene. No hay nadie como Él. No es una palabra para bajar nuestro pensamiento de Él. Es una palabra que en su contexto es para elevar Él más arriba de todo lo demás. Porque nadie tiene autoridad, no tiene como Él, no tiene estatus como Él. Él no tiene rival. Es único. Entonces, con toda la autoridad que ha superado todos, entonces el primogénito de toda creación. En la Biblia solamente hay una que puede crear. Solo hay uno que puede crear. Y no es yo, ni es ti, ni es ningún otra cosa creado. Solo Él que es eterno. Solo Él quien es todopoderoso puede crear. Y otra vez en Juan capítulo 1, esos primeros 3 versículos habla muy claramente con respecto al verbo. Y que el verbo creó todo lo que existe. Y que no hay nada que existe que Él no creó. Entonces, ¿cómo puede ser que aquí
nosotros vamos a bajarlo para decir, no, es nada más la primera cosa creada. No tiene sentido. El primogénito de toda la creación, porque Él fundó todas las cosas, las que hay en los cielos y los que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Entonces, ¿cómo puede ser que Dios va a crear una criatura, dar a Él el poder de crear todo, y todo lo que crea esta persona va a ser para esta persona, sujeto a esta persona, en vez de estar sujeto a Dios? No tiene sentido. No hay lógica en este pensamiento de tratar de bajar Jesús a un nivel como la primera cosa creada, porque Él es preeminente. Dice aquí, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. ¿Un creado puede sostener todo el universo? Ni los superhéroes de Marvel o de DC puede hacerlo. Solo hay uno que puede hacerlo. Y Jesús lo hace. Dice, Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Hay nueva papa. Lo siento, Señor, pero tú no eres la cabeza de la iglesia. Solo hay uno, y es Jesucristo. Él que es el principio, otra vez, primogénito de entre los muertos. Una vez más, no tiene lógica que esa palabra primogénito habla de orden. Como si Jesús fuera el primer que ya fue resucitado de la muerte. Yo sé que ustedes conocen bien sus Biblias, las historias de la Biblia. Les pregunto, en las historias de la Biblia, ¿fue Jesús el primero que fue resucitado de la muerte? No. Tenemos otras historias que hizo Dios para levantar gente de la muerte. Entonces no tiene lógica que esta palabra entonces significa primero, como orden de 1, 2, 3, que Él es el primero que ha resucitado de la muerte. Pero sí podemos hablar de su autoridad. Porque ¿qué pasó con todas las otras historias? ¿Qué pasó a esas personas? ¿Siguen vivos? Se murieron. ¿Sigue vivo Cristo? Así es. Por eso podemos decir que es el primogénito, porque su resurrección no fue como ningún otro. Por su autoridad, por lo que hizo Dios, no hay rival con su resurrección. Por eso, primogénito entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Un día llegó un dueño de una empresa, una empresa grande, y tenía una reunión con sus directores y una mesa directiva, y tenía prisa, pero había una reunión importante. Entonces él llegó corriendo casi y entró al lugar donde iba a tener la reunión, y había ahí una mesa larga como hay en esos tipos de empresas, con esas mesas directivas.
Y él sentó en la primera silla que estaba abierta. Y estaba ahí un asistente, un muchacho, y decía al dueño: ay, perdón, señor, pero ya, tú debes de estar en la cabecera de la mesa, no aquí en esta silla. Y miraba el dueño al muchacho y decía: donde me siento, ahí está la cabecera de la mesa. Y así es Jesús. No tiene rival. Es preeminente por todo lo que Él es y ha hecho. Entonces, Cristo, quien servimos, es preeminente. Número 2, Cristo es divino. El Cristo divino en versículos 19 y 20. En los versículos que hemos estado viendo, hemos visto en cierto aspecto esta idea. No lo hemos dicho en una forma tan abierta, pero esa es la idea que podemos notar en versículos 15 al 20. Que hemos visto en 15 al 18. La implicación ahí en esos versículos es que Jesús es Dios. Por eso Él ha hecho lo que Él hizo lo que ha hecho. Pero ya muy abiertamente, muy plenamente, aquí en versículos 19 y 20 podemos ver que Cristo es Dios. Dice aquí versículo 19: por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y esos versículos 15 al 20, para que sepan, esos son los versículos que forman un himno, parte de un himno, poesía en el griego. Pero aquí muy abiertamente está hablando de Jesús como Dios. Y en cierto aspecto nosotros a veces podemos llegar a este versículo y estar pensando, entonces, había una figura que se llamaba Jesús y Dios llenó esa figura con todo lo que es para ser Dios. Pero este no es el concepto correcto, porque estamos hablando de alguien quien es Dios. ¿Recuerdan lo que ustedes conocen bien a Juan 1:1? Que ya el verbo, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Entonces estamos hablando de alguien quien es Dios. Entonces Él en su figura de Jesús no tenía que ser llenado con Dios, porque Él es Dios. Yo tengo un nombre, pues me llamo Troy. Mi nombre representa a mí, pero yo tengo una esencia que está representado por mi nombre, ¿sí? A ver, cuando yo salgo de mi casa, ¿puedo yo dejar mi esencia, lo que es yo, Troy, en mi casa? Lo que constituye a Troy, pues sale conmigo. Quien soy sale de la casa donde voy, está yo. No puedo dejar mi esencia como Troy en la casa. En la misma manera, cuando vino Jesús, no pudo dejar su esencia, su naturaleza como Dios en el cielo, porque es Dios. Él vino a esta tierra como Dios, 100% Dios, 100% humano, ser humano, y habita
habitó con nosotros, entre nosotros. Él es Dios y no vino con solamente parte de su esencia. No sé cómo puede dividir la esencia, la naturaleza de Dios, porque no se puede dividir Dios. Por eso dice, con toda la plenitud, con toda la naturaleza, esencia de Dios habitó entre nosotros. Y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas. Recuerden que habíamos visto esta lista en los primeros versículos de las cosas visibles e invisibles. Pues Jesús reconcilió no solamente las cosas visibles, pero también las cosas invisibles. ¿Quién puede hacer esto? Solo Dios puede hacer esto. Recuerden la historia. Les voy a dar la referencia, ustedes pueden anotarlo y leerlo después. Pero se encuentra en Lucas capítulo 5. Y ahí una historia de un hombre, un paralítico que Jesús sanó. Y yo sé que ustedes recuerdan la historia. Había algunos hombres que traían su amigo a la casa donde estaba Jesús. Y había mucha gente. Y entre esa gente había algunos expertos. Dice ahí algunos fariseos. Pero también dice doctorados de la ley. Expertos en la ley de Dios. Gente religiosos en aquel tiempo. Entonces, llegando los amigos, ustedes saben la historia, no pudieron entrar por tanta gente. Entonces ellos subieron al techo, quitaron el techo, bajaron su amigo hasta que ya estaba frente de Jesús y Jesús tenía que hacer algo. ¿Recuerdan lo que dijo Jesús a este hombre paralítico? Dijo: tus pecados son perdonados. ¿Pero cómo? ¿Qué? Sus amigos querían que él fuera sanado. Jesús dijo: sus pecados son perdonados. No estaban esperando esto. Pero mira la reacción, o recuerden la reacción de los fariseos. ¿Estaban contentos, felices? Se enojaron y dijeron: ¿cómo puede ser que ese hombre va a hablar de esa forma con blasfemia? De eso, gracias. ¿Por qué? Porque ellos reconocieron, para decir a alguien: tus pecados han sido perdonados, solamente hay uno quien puede hacer eso. ¿Quién es? Es Dios. Solo Dios puede perdonar los pecados. En igual forma, solamente Dios puede reconciliar toda la creación, visible e invisible, a Él. Y también solo Dios puede hacerlo en la forma que fue hecho. Este instrumento de muerte, la cruz, que fue diseñado para no solamente matar, pero para hacerlo en una forma tan cruel. Un instrumento que me imagino causó temor en la gente de cada criminal. Y Dios tomó este instrumento y lo convirtió en un instrumento de victoria. Porque a través de la muerte de Jesucristo,
cuando Él derramó su sangre por nosotros y murió por nosotros, se convirtió este instrumento de muerte a un instrumento de victoria y de paz. Solo Dios puede hacer esto. Y a través de su muerte, a través de su sangre, reconciliarnos al Padre otra vez. ¿Quién puede hacer esto? Yo no puedo hacerlo. Tú no puedes hacerlo. Pastor Juan Jesús no puede hacerlo. Solo Dios puede hacerlo. Es un Cristo preeminente, es un Cristo divino. Y también vamos a ver que es un Cristo transformador. Versículo 21 al 23, Cristo, el Cristo transformador. Dice, y vosotros también que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de sangre por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Un Cristo transformador. Este himno que exalta a Cristo no es solamente un himno con buenas letras que podemos memorizar o tener como información, pero tiene un propósito. Y es entender quién es Cristo, quién es Jesús, para entender entonces qué es lo que Él quiere hacer en nuestra vida. Entonces, el hecho de que Él es preeminente, el hecho de que Él es Dios, tiene un propósito para ti y para mí. Y es transformación de nuestra vida. A veces quizás nosotros podemos meternos en esos versículos y quizás podemos identificar estas descripciones y decir, ya, eso sí fue yo. O quizás tenemos un testimonio en lo cual nosotros podemos estar pensando, pues, yo entiendo que yo tenía que arrepentir de las cosas que hice, pero no fueran tan malos, ¿verdad? Yo hice algunas cosas incorrectas, sí, pero ¿tan malos? No fue yo. Pero mira la descripción de la persona antes de conocer a Cristo, de antes de esa transformación. Extraños y enemigos de Él. ¿Enemigos de Dios? Pues quizás no fue mi mejor amigo, pero enemigo de verdad. A veces no es fácil escucharlo así, pero es necesario reconocer nuestra condición antes de conocer a Cristo. Reconocer nuestra condición antes de la transformación que Él hace en nuestra vida. Porque si no lo entendemos, entonces no vamos a entender el remedio. Cuando vayamos al doctor y quieren darnos algún tratamiento o un medicamento, si no entendemos bien la razón por la cual necesitarlo, no vamos a tomar en cuenta la necesidad de hacerlo. Es como rey David, que estaba contento, parecía que estaba contento con lo que él había hecho con Betsabé, hasta que llegó el profeta para decir, no, ese no fue correcto.
Tenemos que reconocer nuestra condición antes de la transformación de Jesús, de ser extraños, enemigos, haciendo malas obras. Eso es la mala noticia, pero gloria a Dios hay buena noticia, ¿verdad? Ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de su muerte para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Me gustan aquí no solamente las descripciones, santos, sin mancha, irreprensibles, pero me gusta también esta pequeña palabra antes que dice ahora. ¿Qué quiere decir? Estamos hablando de una obra que Dios puede hacer, que Cristo a través de su obra por nosotros en la cruz es algo que Él quiere y puede hacer ahora. No aquel día, no en futuro, no quizás cuando estamos fuera de esta tierra en la presencia de Él, pero ahora Él quiere presentarnos santos, sin mancha, irreprensibles. ¿Puedes hacer esta obra ustedes por sí mismo? ¿Puedo hacer esta obra yo por mí mismo? Una vez más, esa solamente es la obra que puede hacer Dios, que solamente puede hacer Cristo. Pero la buena noticia es que es posible. Y Él quiere hacerlo y hacerlo ahora. Presentarnos delante de Él. Hay un paso que tenemos que hacer. Cantamos hoy la primera canción, cantamos sobre la fe. Y mira este paso: si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del evangelio que habías oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Nosotros tenemos que cooperar con la obra de Dios. Es decir, Él no va a esforzarlo a nosotros. Nosotros tenemos que venir ante Él y decirle: Dios, aquí estoy. Cristo, acepto lo que has hecho por mí. Presento a ti mi vida. Es el paso de fe que nosotros tomamos con Él, para que Él pueda hacer esta obra en la vida de nosotros. Hermanos, no hay nadie como Jesús. No tiene paralelo ni rival. Es divino, es preeminente y ha hecho por nosotros lo que ningún otro puede hacer. Y damos gracias a Dios que también es un Dios activo, que ha obrado por nosotros y quiere seguir obrando por nosotros. Él vio nuestra condición, esa condición pecaminosa, y hizo algo para esta condición, para que nosotros pudiéramos estar reconciliados con Dios a través de su muerte en la cruz, para que nosotros podamos ser reconciliados y tener también paz en nuestras vidas. Él puede transformarnos. Él puede hacer ahora mismo esta obra de transformación para que nosotros podamos ser presentados santos,
sin mancha, irreprensibles. La pregunta para cada uno de nosotros es, ¿vamos a permitirle hacerlo? ¿O seguimos con nuestra mentalidad, haciendo las cosas como nosotros queremos hacerlo? Y seguir en el camino que es el camino de los enemigos de Dios. Hoy es una oportunidad para dar a ese Cristo preeminente, a ese Cristo divino, ese Cristo transformador, a hacer su obra en nuestra vida, en nuestro corazón. Ese es un himno. Él es digno de toda nuestra alabanza y también digno de que nosotros damos a Él toda nuestra vida y clamar que Él obra en nosotros. Oramos, hermanos. Una vez más venimos, Padre, Hijo y Espíritu Santo, ante ti, Señor, reconociendo una vez más quién tú eres. Y reconociendo, Señor, que conforme a quién tú eres, que hay implicaciones para nuestra vida. Y el día de hoy nosotros hemos estudiado, nos hemos enfocado en este himno que habla de quién tú eres. Que tú eres el Cristo preeminente. No hay paralelo. Tú no tienes rival. No hay ninguno como ti, Señor. Pero no solamente por lo que has hecho, pero por quien tú eres. Por tu naturaleza, por tu esencia, porque tú eres Dios, tú eres divino. Y Señor, la implicación que hay para cada uno de nosotros a través de quien tú eres como el Cristo preeminente, el Cristo divino, que también tú eres un Cristo transformador, que quiere hacer una obra en nosotros por lo cual podemos ser presentados no solamente en aquel día, pero en este día, hoy mismo, presentados delante de Dios el Padre, santos, sin mancha, irreprensibles. Entonces, Señor, te alabamos. Confesamos quién tú eres y al mismo tiempo clamamos que obres en nosotros, que hagas en nosotros esa transformación que cada uno de nosotros necesitamos. Esa obra que nosotros no podemos hacer por nosotros mismos. Esa obra a lo cual nosotros dependemos 100% de ti. Por tu honra, por tu gloria, hazlo en nosotros. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén.